Hola, nuevamente, buenos días, bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy. A nombre de Canaco La Paz, les damos las gracias por acompañarnos. En esta ocasión le doy la bienvenida a nuestro presidente de Canaco La Paz, al licenciado Héctor Jesús Castro Salazar, que nos dará la apertura del tema. Bienvenido, presidente, le dejo la palabra. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta videoconferencia. La verdad, muy interesante, muy entusiasmado. Le he pedido a Lilian que repetidas veces que buscara una persona que nos apoyara en este tema, porque para Canaco la empresa y la empresa familiar son muy importantes. El rescate de las empresas que tienen problemas, esta es una herramienta muy útil para que las empresas salgan adelante, unidos en familia, y rescatar a esas empresas que al final el patrimonio familiar es el que queremos para todo, pues el Estado obviamente y para todo el país. El rescate de las empresas familiares. Me voy a permitir leer, darle la bienvenida a nombre de Canaco La Paz. Le damos una cordial bienvenida a la videoconferencia de hoy. Con gusto recibimos y presentamos a la empresa Vila, Miranda y Rendón, afiliada a nuestro organismo empresarial recientemente, y especialmente a la maestra Thais Carolina Béjar Talavera, a quien agradecemos el traernos este importante tema para nuestros afiliados y público en general. Si me permiten, dar una pequeña semblanza de la trayectoria de nuestra ponente el día de hoy. La maestra Bregar es egresada de la licenciatura de Derecho por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. En el año 2014 estudió el posgrado de Obligaciones y Contratos por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. En 2015 estudió el diplomado de Auditoría Legal por la Universidad Autónoma Tecnológica de México. Asimismo, en el 2019 estudió el posgrado en Derecho Societario por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y en 2020 completó la maestría en Derecho Comercial y de la Empresa en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. En el año 2022 cursó el diplomado de Compliance por la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Durante los años 2018 a 2020 participó como profesor adjunto en la asignatura de Derecho Comparado con el doctor Edgardo Muñoz López en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Ha sido reconocida por Best Lawyers, la cual es una plataforma que evalúa a los abogados en ejercicio de más de 70 países, con reconocimiento público y genuino de excelencia, en la que durante los años 2021, 22 y 23 ha sido reconocida en el área de derecho corporativo, fusiones y adquisiciones. Desde el año 2019 se desempeña como socia del área de corporativa en Vila Abogados, con un enfoque particular en los temas de societarios, contractuales, de inversión extranjera, arbitraje comercial e implementación de estructuras de gobierno corporativo en empresas familiares. Como repito, hoy nos impartirá el tema gobierno corporativo con enfoque en empresas familiares. Muchas gracias y bienvenidos todos y enhorabuena, Carolina, muy bienvenida, esta es tu casa. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Me siento muy entusiasmada también por poderles compartir un poco de este tema que me parece que es muy importante. Muchos empresarios lo desconocen y al final es una herramienta que les puede ayudar a que su empresa crezca, permanezca y obtenga mejores resultados. Naturalmente, lo que les puedo compartir en este tiempo va a ser una pincelada del asunto, pero espero que se puedan llevar algo y que lo puedan implementar o con mucho gusto los podemos después apoyar si necesitan, si les queda alguna duda. Si tienen alguna duda durante la exposición, por favor no duden en poner ahí la pregunta en el chat y me van a apoyar aquí a leerla. O si prefieren esperar hasta el final de la exposición, con mucho gusto también abriremos un apartado para preguntas. Pero bueno, vamos iniciando. Voy a iniciar con una pequeña introducción general. Vamos a ver algunos casos prácticos de implementación de gobierno corporativo en México, porque también existen muchos a nivel internacional, pero quise aterrizarlo aquí en México y al final entraremos un poco a los temas legales
para que puedan visualizar qué tendrían que implementar en sus empresas a nivel societario para que funcione esto. Pero bueno, empecemos. A ver, listo. ¿Qué es una empresa familiar? Bueno, es aquella en la que la propiedad y o la dirección de la empresa se encuentra en manos de una familia que tiene vocación de continuidad y que desean que la empresa continúe en un futuro en manos de sus descendientes. Puede ser en un mismo núcleo familiar o en varios integrantes de la empresa que eventualmente se convierten en diferentes núcleos familiares. ¿Cuáles son las características de la empresa familiar? Bueno, la primera es que más del 50% de la empresa se encuentra en manos de una o dos familias. Dos, hay miembros de la familia en puestos directivos. Y tres, que los miembros de la familia están conscientes que la empresa será transferida a las siguientes generaciones en un futuro a corto, mediano o largo plazo. Muchas veces también me ha tocado ver clientes que empiezan a crecer sus empresas y como son personas relativamente jóvenes, no se preocupan por estos temas sucesorios porque pues están pensando en que lo inevitable llegará en 20, 30, 40 años más, cuando los imprevistos pueden pasar en cualquier momento y no tienen cubierta ese aspecto y pues bueno, eso genera después más problemas para la sucesión. Ahorita llegaremos a ese punto, pero también quiero que contemplen ese aspecto desde ahorita. De acuerdo con datos del INEGI, en 2023 las empresas familiares equivalen al 90% de las unidades de negocio aquí en México. Aquí pueden ver. Todo lo demás son otro tipo de empresas, pero la realidad es que aquí en México estamos operando y funcionamos con base en empresas familiares. La mayoría de ellas también empieza como pymes que después van creciendo, pero estamos hablando del enfoque en empresas familiares. Es por eso que este tema es súper importante. Y la otra cosa, la otra cara de la moneda es que de ese 90%, muy pocas empresas son las que implementan políticas de gobierno corporativo. Ahora, principales problemas que se enfrentan, las empresas familiares. Bueno, mala organización, roles poco claros, falta de capacitación, la informalidad en el ejercicio organizativo de la empresa por las relaciones familiares, mezclar negocios con la vida familiar y la falta de transparencia. Eh, Bueno, vamos a profundizar más en esto más adelante, pero creo que los que se dediquen a participar en empresas familiares no les resultará raro ver este tipo de cuestiones, porque sí, la realidad es que lo que ha pasado en la práctica es que empiezan a hacer una empresa familiar, empieza a crecer. Y cuando no tienes las bases claras desde un inicio, porque muchas veces también lo hacen y dicen, pues es que no sé si este negocio va a funcionar o no va a funcionar. ¿Para qué le invierto más tiempo, dinero y esfuerzo en esto hasta que yo no vea que el negocio despega? Ok, pero una vez que empieza a despegar y que ya empieza a haber poca claridad sobre qué le toca hacer cada quien, cómo van a operar, qué beneficios pueden obtener, ahí es cuando empieza a haber confrontaciones. Eh, de acuerdo con un estudio difundido en 2022 por el Centro de Investigación para las Empresas, Familias Empresarias, este fue emitido por el IPADE, se encontró que solo el 33% de las empresas en México sobreviven al paso de una segunda generación. Y de estas que pasaron a la segunda generación, solamente el 15 pasan a la tercera. ¿Qué pasó en ese lapso? O sea, ¿por qué ya no pasaron a la segunda y por qué ya no llegaron a la tercera? Bueno, solamente el 4% de las organizaciones familiares tienen un nivel adecuado de desarrollo en su gobierno corporativo, que es lo que les decía en la diapositiva anterior. El 48% de las empresas familiares que participaron en este estudio están en riesgo de no subsistir. Es decir, debido a la acumulación de malas prácticas que pueden llegar a tener, puede pasar que hasta se desintegren y fracase el negocio. El 97% de los líderes de estas empresas son miembros de la familia. El 23% de los liderazgos los ejercen mujeres y el 26% de las direcciones generales son ocupadas por ellas. Bueno, estos datos son datos muy interesantes que si bien no vienen de la mano con temas legales que les impacten a ustedes en qué pueden hacer, sí les pueden reflejar las tendencias que existen en las empresas familiares y bueno, que tomen decisiones para ver qué quieren lograr, si quieren llegar a estar en esas 33 empresas que sí pasan a la segunda generación y del 15 que sí pasa a la tercera, o si quieren a lo mejor ser parte de la estadística con los demás porcentajes que no trascienden esas empresas.
Vamos a entrar ahora a platicar de qué herramientas se pueden implementar en la empresa familiar para que mejoren su supervivencia. Tenemos el gobierno corporativo, que muchos le tienen miedo, muchos piensan que solamente las empresas grandes pueden tener esquemas de gobierno corporativo e implementarlos, pero la realidad es que cualquier empresa puede implementarlos. Obviamente tendrán mayor número de personas involucradas o menor número de personas involucradas. Empresas más grandes tendrán nuevos puestos y nuevos no desarrollos, sino nuevos requisitos que cumplir, a diferencia de las empresas pequeñas, pero todas las empresas pueden implementar elementos de gobierno corporativo. ¿Qué son? Es el conjunto de normas que regulan los órganos de gobiernos internos de una empresa. Dichos órganos de gobierno representan una relación entre los órganos más importantes para la empresa para un mejor funcionamiento entre sus procesos. Es decir, ahorita vamos a llegar, creo que, no sé si es la que sigue, que tengo un esquema. Sí. Aquí, como pueden observar, está dividido cómo funciona una empresa. Y esto aplica para todas las empresas. Ya si tienen muchas personas o no en los diferentes cargos es otra cosa, pero la mayoría de las empresas funcionan así. Solamente tomen en consideración que esta estamos tomando en cuenta que hablamos de empresas familiares. Por eso tenemos los dos recuadros que pueden ver hasta la orilla izquierda. Pero bueno, siempre el órgano supremo de una sociedad es la asamblea de socios o accionistas. En este caso entra a la par la asamblea o el consejo familiar. Como operan aquí, esto viene más de doctrina respecto al consejo familiar, es que primero, cuando participan sobre todo dos familias en una empresa, es el órgano familiar, es el que se reúne internamente para decidir a qué puntos quieren llegar, para ver los acuerdos, para ver la operación. Ya que tienen internamente como familia sus acuerdos, ahora sí, el representante del consejo familiar sube a la asamblea de accionistas. Ahora, como pueden ver, de la asamblea de accionistas, que es el órgano máximo y supremo de la sociedad, que ahorita vamos a entrar también ahí en esos puntos, se desprenden el órgano de administración y a la par el consejo de vigilancia. Bueno, el consejo de vigilancia también se encarga de supervisar el correcto funcionamiento del órgano de administración, que puede estar conformado por un administrador general único, por un consejo de administración, ya dependerá del tipo social que tengan, puede ser si es una SA, una SDRL, una SAPI, bueno, de ahí ya se desprenden diversos esquemas societarios que pudieran resultarles aplicables o no. Pero ahora bien, del órgano de administración, que es el que se encarga de la operación de la sociedad, también ya se empiezan a desprender las demás figuras. Estas no vienen por ley, o sea, la ley se queda hasta el órgano de administración y el consejo de vigilancia. Sin embargo, para la operación de las empresas sí es necesario contar con personas que desarrollen principalmente algunos de estos puestos. A lo mejor no todos, ya dependerá de sus empresas en lo particular y de lo que se desarrollen y de los integrantes que tengan en la empresa, de su nivel de negocio. Pero bueno, del órgano de administración generalmente se desprende la dirección general y el oficial del cumplimiento. También el oficial del cumplimiento es una figura que viene en tendencia en años recientes por los temas de compliance. Antes lo ponían directamente por debajo de dirección general, lo ponían, por ejemplo, al CEO o al CFO, a que también fuera oficial de cumplimiento, pero la realidad es que el oficial de cumplimiento viene a revisar que se estén cumpliendo todas las normas internas y externas, o sea, temas regulatorios, también societarios, etcétera, de la empresa. Entonces, ¿hay algunas sociedades que tienen obligación de tener oficial de cumplimiento? Sí. ¿Las demás sociedades tienen obligación de tenerlo? No, no tienen obligación, pero sí se recomienda tenerlo, pues para garantizar esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ha tocado a nosotros ver clientes que pues tienen sí muy establecidos los órganos de dirección, sin embargo, no hay quien revise que se estén en cumplimiento. Y luego les preguntan, ¿por qué lo están haciendo de cierta manera, ¿no? Cierta actividad. Y ellos contestan, pues así lo venimos haciendo desde siempre. O, así nos dijeron que lo hiciéramos. Y no hay una persona que se encargue de supervisar que efectivamente se esté cumpliendo con todas las disposiciones de ley. También nos dicen mucho, yo ni estaba enterado que tenía que dar ese cumplimiento, sobre todo ya cuando son en cosas más técnicas, o sea, como en temas regulatorios de publicidad o que involucran autorizaciones por diferente autoridad o cosas así, muchas veces nos dicen, yo ni sabía que tenía que tener eso. De eso se encarga el oficial de cumplimiento. No vienen aquí a revisar cómo haces tu trabajo, sino que estén cumpliendo
con las disposiciones legales externas, pero también con los procesos internos. Va de la mano con dirección general, pero no depende de él. Y bueno, luego ya también pueden ver que existen otros tipos de puestos que muchas empresas los utilizan, como el director ejecutivo, director de operaciones, director financiero, entre otros. También hay muchas empresas de IT que tienen un director de sistemas, un director para personal, o sea que hasta suben en este mismo esquema a los de recursos humanos, pero bueno, estos ya dependen de cada empresa, cómo quieran operar y si les funciona o no les funciona. También, otro punto que deben de tener ustedes en consideración es que la manera en cómo designan ustedes a los directores, la periodicidad, o si un director les está funcionando para cierta área o consideran que tiene mejor perfil para desempeñar otra, eso totalmente lo pueden modificar ustedes internamente. Esto viene de la mano con cuestiones operativas internas de las sociedades. No hay una ley que les diga tienen que tenerlo así, 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 y si no caen en incumplimientos o van a recibir sanciones. No. Esto ustedes lo tienen que decidir, ustedes conocen sus empresas, ustedes saben cómo funcionan o saben cómo operan sus clientes y de ahí los van a poder empezar a referenciar y a darles parámetros de, mira, esto no funciona para todos igual. O sea, tenemos que conocer la empresa de que se trata para ver qué es lo que requieren, para poder saber, bueno, yo necesito más apoyo en esta área, a lo mejor necesito que el área financiera tenga un equipo más grande que el área de operaciones, o viceversa, o a la par, o a lo mejor si operan una cadena de restaurantes, me dicen, yo ahorita no necesito un encargado de IT. Está bien, pero a lo mejor si son una empresa de desarrollo de software, pues sí necesitan a alguien que tenga ahí ese puesto. Digo, son puntos que tienen que analizar directamente ustedes con las empresas de que se traten. No hay una regla general. La regla general es implementa principios de gobierno corporativo, sí, pero ya cómo los van a implementar, cada quien tiene que poder definir qué es lo que necesita, qué es lo que les funciona y hacia dónde quieren ir, cuál es su misión y su visión, que creo que también viene un poco más adelante, no sé si en la que siga, pero bueno, la asamblea de accionista, como les compartía, que es el órgano supremo de la sociedad, em, en esa participan los socios o accionistas de la sociedad. Deben de ser convocados, se deben de reunir por lo menos una vez al año, dentro de los 4 primeros meses del año, para revisar todos los movimientos contables y fiscales de la empresa del año anterior y lo que se propone para el siguiente ejercicio social. Eh, Existen asambleas extraordinarias donde se abordan asuntos específicos que tengan que aprobarse de la sociedad. Esas se pueden hacer en cualquier momento del año, o sea, no tienen una periodicidad establecida. Ya dependerá si son totalitarias o no, si se tienen que convocar o no, pero sepan que ustedes pueden estar celebrando tantas asambleas como lo requieran. Obviamente también no me digan, quiero celebrar una asamblea cada semana porque resulta poco operativo, ¿no? Pero muchos de mis clientes sí tienen como práctica celebrar asambleas bimestrales, trimestrales o cada cuatrimestre inclusive, dependiendo otra vez de sus giros. Ahora, seguimos hablando aquí de la asamblea de socios o accionistas. Tiene varias connotaciones. Esto ya son un poco de más temas legales, digo, los menciono aquí nada más superficial. Si alguien quiere profundizar en estos, con mucho gusto, pero las características de las asambleas de socios o accionistas es que son, es órgano social obligatorio, es decir, todas tienen que tener o sea, la asamblea simplemente porque existen accionistas ya existe como tal. Si se juntan o no es independiente, pero para la toma de decisiones es obligatorio y necesario. Aquí viene en el que sigue. Em, justo lo que les decía, para que se tomen decisiones tienen que juntarse y tienen que votar. De lo contrario, pues no se pueden llegar a los acuerdos, ¿no? Es un órgano corporativo porque, bueno, se derivan de las obligaciones corporativas de la sociedad. Mm, es un órgano supremo porque ya es la decisión que se toma en una asamblea es la decisión final, salvo ciertos casos que, bueno, que si algún accionista no votó o fue un voto en contra, pues tendrá ahí algunos elementos, ya si junta las minorías, etcétera, pero bueno, en general las decisiones de las asambleas son la decisión suprema, órgano discrecional, autónomo y libre también.
es el que toma el control de la administración de la sociedad. De la asamblea se deriva la decisión de quienes integran la administración de la sociedad. La asamblea se puede juntar en cualquier momento que ellos lo decidan para ya sea revocar a los actuales miembros, remover alguno, designar nuevos, solicitarles información y rendición de cuentas. Digo, mínimo se tienen que juntar una vez al año. Esto es de las cosas que se revisan durante la asamblea anual, durante los primeros 4 meses, pero tienen la facultad de en cualquier momento poder tomar esta decisión y pedirles rendición de cuentas o inclusive removerlos de su cargo. Eh, Órgano de decisión del estatus de socio es otra vez los socios que participen más bien los socios activos de la sociedad o los accionistas activos de la sociedad son los que pueden tomar estas decisiones. Hay algunas ocasiones en las que los socios no pueden asistir. Bueno, se prevén ahí algunos elementos en los que, por ejemplo, el socio que no va a asistir se puede otorgar un poder para que alguien más comparezca en su nombre a tomar las decisiones de la asamblea. Ya será que en el poder le den facultades libres para que tome las decisiones como guste o que le indiquen en qué sentido tiene que tomar las decisiones o en qué sentido tiene que emitir su votación. Órgano permanente, esto significa que una vez que se termina la asamblea, el órgano no se disuelve, sigue existiendo, o sea, sigue existiendo una asamblea, aunque no esté constituido en ese momento para la toma de decisiones. Órgano formal tiene ciertos requisitos por ley que deben de cumplirse para el momento de la toma de decisiones, para que se encuentre debidamente constituida y se cuenten con los elementos de quórum necesarios para la toma de decisiones. Órgano sujeto a normas imperativas, es decir, la ley les pone la reglamentación de cómo tienen que funcionar. La mayoría de las sociedades mercantiles opera bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero también dependiendo del tipo de las sociedades, por ejemplo, las sociedades de promotoras de inversión bursátil, las sociedades anónimas bursátiles operan bajo la ley del mercado de valores. Órgano soberano es independiente de cualquier otro órgano u autoridad de la sociedad y órgano deliberante o decisorio, como ya decíamos, toma decisiones, ¿no? Ahora, este apartado que habla de la asamblea familiar y o el consejo familiar, esto viene de la doctrina, pero sí se aplica en las sociedades familiares. En algunos lo llaman asamblea familiar, en otros lo dicen consejo familiar. La realidad es que en la práctica es lo mismo, o sea, el nombre que decidan ponerle a esto no influye en si tiene más o menos facultades una que otra, pero esto es lo que va de la mano con la Asamblea General de Socios y Accionistas. Pero bueno, este es el órgano máximo de gobierno para la familia que integra la sociedad y debe integrarse por un representante de cada uno de los troncos y generaciones familiares. Y debe coordinarse con la asamblea de accionistas con el fin de proteger a los accionistas y a los demás miembros de los diferentes troncos familiares, promoviendo siempre la comunicación y buena relación entre ellos. A lo mejor en la primera generación de las empresas familiares no existen diferentes troncos familiares, pero ya para la segunda empiezan a dividirse y para la tercera, pues ni se diga. Ahí es donde empiezan a tener muchas más ramificaciones, pero sobre todo desde la segunda podemos empezar a ver esto, porque cuando los hijos toman control, dependerá si son 2, 3, 4 hijos o inclusive más, pues ahí es donde tienen que llegar a tener este consejo familiar que también es muy importante. Yo les diría, si van a acordar ustedes que van a tener asambleas de socios de manera bimestral o trimestral, esto tiene que ir de la mano. También deberían de tener asambleas familiares o consejos familiares de manera bimestral o trimestral previo a las asambleas de accionistas. Ahora, el siguiente órgano, que es el consejo de administración o el órgano de administración. Desde aquí se da formalidad a los procesos administrativos y se precisa la visión estratégica de la empresa. Para la ventaja de contar con este órgano es que permite examinar con cautela las distintas operaciones y calificar la gestión del director de la empresa. Ahora bien, si bien el órgano supremo es la asamblea de accionistas o de socios, ellos le están dejando la operación de la empresa al consejo de administración o al órgano de administración. Es decir, el órgano de administración es el que se encarga de la operación del día a día de la sociedad. O sea, y ellos le rinden cuentas a la asamblea, pero muchas veces, más de las que nos podemos imaginar, o sea, los accionistas no forman parte del consejo de administración
es decir, lo administran otras personas o a lo mejor un número menor de los socios son los que operan del consejo de administración y ya obviamente de ahí se derivan toda la demás cadena de responsables por área, ¿no? Que mencionamos hace rato. Entonces, es muy importante, muy importante tomar en consideración a quienes se designan dentro del órgano de administración, porque de ellos depende la operación de la empresa y depende mucho la permanencia de la empresa, porque una mala operación, por más de que tú tengas un buen mecanismo de gobierno corporativo, que tengas muy bien definido tus lineamientos sucesorios y todo, si una empresa no va bien, pues no va a trascender, por más de que tú tengas tus lineamientos sucesorios, no va a pasar esa parte. Entonces, es muy importante tener esta comunicación directa y constante con el Consejo de Administración. La ley, como les mencionaba, establece que la asamblea anual se tiene que llevar por lo menos una vez al año, pero yo les diría, no lo dejen una vez al año. O sea, no se limiten a estarlo supervisando solamente una vez al año de cómo va la operación. Pongan periodicidad, pónganlo bimestral o inclusive si ustedes consideran que es necesario mensual, pues pónganlo mensual. Se toman a lo mejor 1 o 2 horas al final de cada mes para ver cómo les fue en el mes y ver sobre todo si la empresa está siendo bien administrada, si esa persona está funcionando, si está cumpliendo con los requisitos que ustedes le pusieron. También será importante que ustedes o los socios de las empresas determinen qué es lo que esperan de las personas que están en el consejo de administración. Porque a lo mejor una de las personas que conforma el consejo de administración es uno de los mismos socios, pero no es el que tiene mayores habilidades o el mejor perfil para dirigir la empresa. Entonces, pues con la pena, tú sigues formando parte de la sociedad, claro que sí, pero te vamos a revocar del consejo de administración y vamos a nombrar a alguien que sí pueda llevar la dirección de la empresa y que la lleve al rumbo donde queremos ir. Entonces, pues bueno, esto es un otro punto muy importante. Eh, Aquí está. El consejo de administración puede estar conformado por los siguientes tipos de consejeros. Existen los consejeros patrimoniales, que son aquellos que a la vez también son socios o accionistas. Entonces, ellos tienen obviamente interés directo en la sociedad. Ejercen control tanto societario y también operativo. Consejeros relacionados son aquellas personas que no son socios y accionistas, pero que a lo mejor sí ejercen algún otro cargo dentro de la empresa. Por ejemplo, el CFO, que también lo pongas ahí en el consejo de administración. Bueno, pues también ahí existe un tema de control. Yo no les recomendaría que si tienen a otras personas en algún otro puesto lo metan al consejo, porque si no, pues sería que un conflicto de interés. Digo, ya dependerá también del tamaño de su empresa y si pueden o no jugar con este tipo de personas, si tienen suficiente personal para poderlos designar o no. Pero bueno, yo no les recomendaría que hagan eso. Ya dependerá cada sociedad. Y el tercer tipo de consejeros son los consejeros independientes, es decir, son personas que participan en el consejo de administración, pero no son ni socios y accionistas, ni participan de manera operativa en ningún otro cargo de la sociedad. Es decir, solamente vienen a cumplir sus funciones dentro del consejo de administración y a supervisar la operación hacia abajo. Entonces, bueno, son los tres tipos de consejeros que pueden existir. Del consejo de administración se desprende la dirección general. En la persona que desempeña este cargo, generalmente la dirección general sí recae sobre una sola persona. En muy pocos casos me ha tocado ver que tengan ahí un equipo. Generalmente sí es una persona que desempeña este cargo, pero bueno, se definen, evalúan, aprueban y ejecutan oportunamente los planes y estrategias, perdón, que determina y diseña el Consejo de Administración. El Consejo de Administración tiene que estar empapado con toda la operación de la sociedad, pero a su vez ellos empiezan a delegar cómo van a operar, qué le van a pasar al director general y el director general también tiene una responsabilidad muy grande porque ya sobre de él recaen todos los de abajo. O sea, ahora sí el director general es la cara de la empresa hacia abajo. Es muy, ya en empresas no tan pequeñas, o sea, que ya tienen un poco más de personal trabajando, los problemas de empleados, por ejemplo, llegan a escalar hasta el grado de dirección general. Muy rara vez los escalan más arriba. Generalmente dirección general tiene la facultad para tomar decisiones en ese tipo de situaciones, pero también es un puesto muy importante que deben de estar evaluando y yo les recomendaría que si van a tener una persona que desempeñe el cargo de dirección general, pues que sí pongan metas, cumplimientos, KPIs y que tengan periodicidad de evaluación, ya sea que como ustedes lo determinen,
trimestral, semestral, anual, pero que sí lo estén evaluando y que vean si les está rindiendo los resultados que esperaban ustedes o si tienen los parámetros que él había prometido o que había dicho tener. La, ah, la dirección general puede estar conformada por, creo que aquí se repitió esto. Sí, no. El Consejo de Vigilancia. El Consejo de Vigilancia está a la par de el órgano de administración. La principal función es que es un órgano de control. Ellos revisan la información que el órgano de administración va a presentar a los socios o accionistas. Generalmente también esto es una vez al año. Yo les diría en las mismas periodicidad que le van a revisar al Consejo de Administración, también convoquen al Consejo de Vigilancia para que haga su labor. Eh, Muchísimas empresas aquí en México, muchísimas, si no es que la mayoría se les hace como que una figura inoperante, nada más por cumplir con el requisito de ley. Inclusive la gran mayoría ponen al Consejo de Vigilancia a su contador. Eso es en la práctica lo que hacen la mayoría de las empresas. Yo les diría, revisen bien. El Consejo de Vigilancia, el órgano de vigilancia, sí tiene obligaciones establecidas por ley. Muchas veces los contadores también acceden ahí a ponerse, pero no saben ni, o sea, ni cuál es su implicación legal de fungir en este rol. Nomás ahí prestan su firma para los informes anuales y dicen que está todo bien, que muchas veces sí tiene sentido, porque los mismos contadores son aquellos que están presentando todas las declaraciones al mes y al año y pues dicen, lo más práctico es que ellos sean los comisarios porque están revisando, pero bueno, no solamente se trata de ver eso, o sea, en cuanto a números, también hay muchos otros aspectos de las empresas que tienen que revisar de manera anual, las sociedades, pero bueno, sí trae un riesgo ser consejo de vigilancia. No digo que no sean, simplemente si van a ser, revisen cuáles son sus obligaciones para que puedan estar en cumplimiento todos los derechos, porque también los comisarios tienen derechos dentro de las sociedades, tienen derecho a convocar asamblea. Entonces, bueno, para que estén eh, alineados con los cargos que pueden tener. Y si les toca a ustedes desempeñar un consejo de vigilancia o un comisario, pues también que sepan cuáles son sus derechos y pero principalmente sus obligaciones y las consecuencias que tienen de no cumplir esas obligaciones. Existen, seguimos aquí todavía con parte medio teórica, muchos principios de gobierno corporativo que los pueden ver enlistados, pero bueno, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de tener un gobierno corporativo? ¿Qué buscamos obtener? Bueno, pues la conducción honesta y responsable de la sociedad, la prevención de operaciones ilícitas y conflictos de interés interno, la emisión de un código de ética de la sociedad. Aquí hago un paréntesis, muy pocas empresas aquí en México tienen un código de ética. O sea, sí hay algunas que sí lo tienen, pero la mayoría, por lo menos de mis clientes, no lo tiene. Es el trato igualitario y el respeto y protección de los intereses de todos los socios o accionistas, la generación de valor económico y social, así como la consideración de los terceros interesados en el buen desempeño, la estabilidad y la permanencia en el tiempo de la sociedad, la emisión y revelación responsable de la información, así como la transparencia con la administración. Eh, a ver. Seguimos, todavía no acabamos. La revelación de hechos indebidos y la protección de los informantes. Aquí ahorita también voy a hacer un paréntesis. Este tema es importantísimo porque muchísimas empresas no tienen mecanismos para lograr este punto. Y ahorita, bueno, en años recientes este tipo de principios viene en tendencia dentro de las sociedades. También tenemos el aseguramiento de que exista el rumbo estratégico de la sociedad, así como la vigilancia y el efectivo desempeño de la administración, la identificación, administración, control y revelación de los riesgos estratégicos a que está sujeta la sociedad, el cumplimiento de todas las leyes que esté sujeta a las que esté sujeta la sociedad y dar certidumbre y confianza a los accionistas o socios, inversionistas y terceros interesados sobre la conducta honesta y responsable de los negocios de la sociedad. Em, Me ha tocado ver en años recientes que empresas mexicanas que van a hacer cualquier tipo de negocios con empresas del extranjero, antes de que las empresas del extranjero acepten hacer un negocio con estas empresas mexicanas, les piden que les muestren cuáles son sus principios de gobierno corporativo, cómo implementan políticas de no discriminación, de compliance, de ley antilavado, de protección de datos personales, de políticas antiacoso. Piden muchísimos requisitos que ya ni siquiera, o sea, porque aquí pusimos cumplimiento con la legislación aplicable en México, pero ya esto se tiene que ir un poco más allá en muchos casos. O sea, si tú quieres
poder tener negocios a veces hasta con empresas extranjeras. Ellos quieren saber que las empresas con las que están contratando van de acuerdo a su misma visión y tienen esta protección para su operación y para sus empleados antes de aceptar tener algún proyecto con alguna empresa mexicana. Y esta tendencia va a la alza aquí en el país con muchísimas empresas y ni siquiera les puedo decir que es sobre un giro nada más, porque también me ha tocado ver otras, por ejemplo, que vienen, muchas empresas están viniendo aquí a México ahorita del giro de desarrollo de software que vienen del extranjero. Entonces, todas ellas vienen y me dicen, yo me voy a instalar aquí en México, dime por favor los lineamientos legales que tengo que cumplir aquí, pero adicionalmente, por favor, confírmame que todas estas políticas que yo traigo en mi gobierno corporativo en el extranjero, las puedo aplicar aquí en México. Si hay alguna modificación que tenga que hacer para estar también en cumplimiento en la legislación mexicana, la hago, pero quiero que mi empresa mexicana esté sujeta a las mismas políticas de gobierno corporativo internacional. Y pues eso es lo que hacemos entonces también. Nosotros validamos que efectivamente podamos implementar todas las que ellos traen o si hay alguna modificación que hacerles a las que traen, pues las hacemos para que también puedan operar aquí en México. Seguimos. Los elementos de un buen gobierno corporativo. La transparencia es el primero. ¿Para qué nos funciona? Es la revelación exacta y puntual de todos los temas estratégicos, los de finanzas, desempeño en propiedad y de gobierno corporativo. Responsabilidad corporativa es el reconocimiento de los derechos de todas las partes legalmente interesadas. Rendición de cuentas son los resultados del negocio con base en responsabilidades asignadas al consejo y a la administración. Equidad, proteger los derechos de los accionistas, incluyendo las minorías. Aquí en México la legislación nos da derechos a las minorías y muchas veces los mismos tenedores de esas minorías no saben cómo pueden ejercer sus derechos o inclusive que los tienen. También eso también tiene que estar visible para todos porque a lo mejor en un inicio la empresa tenía dos accionistas, pero conforme fueron pasando de generación en generación, esos porcentajes por acuerdos sucesorios se fueron diluyendo al grado que haya alguno tenga un porcentaje que sea una minoría y ni siquiera lo sabe y por eso a lo mejor hasta pudieran perder interés porque dicen, ay, bueno, ¿yo qué puedo hacer en esta empresa? ¿O por qué ¿para qué me desgasto votando si nada más tengo X porcentaje y resulta que al final sí tienen derechos? O inclusive aunque tengan menos y se juntan, pueden lograr convertirse en una minoría y solicitar el cumplimiento de sus derechos. Entonces es importante que los conozcan y que sepan qué pueden hacer, hasta dónde pueden llegar, qué pueden reclamar, inclusive como minorías. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas familiares? Primero, la concentración del poder. ¿Qué pasa? Pues bueno, como estamos comentando, cuando recae sobre una sola empresa o sobre una sola persona que desempeña también cargos eh, en toma de decisiones y eso afecta a los demás que forman parte de la empresa. Falta de separación entre la familia y el negocio. Este punto también es importantísimo porque muchísimas veces pasa en que problemas internos de la familia por cuestiones totalmente ajenas al negocio acaban impactando en el negocio. Es decir, si ya se pelearon los hermanos por otro tema que no tenía nada que ver, llegan a la empresa al día siguiente y ya no se quieren hablar, ya uno propone una cosa y el otro porque está enojado no acepta, inclusive si esa cosa que estaban proponiendo era en beneficio del negocio, pero como ya está enojado por sus temas familiares, ya les dice no y empiezan a hacer unos bloques muy importantes para que la empresa pueda seguir operando y pueda tener una buena operación. Entonces ahí empiezan los problemas también. Otro punto importante, no garantía de la sucesión generacional. ¿Por qué? Porque no, o sea, no sabemos si esto va a trascender o no se tiene un claro plan sucesorio, entonces esto limita la certeza entre los integrantes de la empresa, por lo que al momento de llegar a un punto sucesorio, pues no pierden el interés o no saben operarlo, o no saben ni que lo toca, o al que resultó el que resultó el heredero, pues no tiene ni idea de cómo operar la empresa. Entonces, aquí otro gran desafío. Y la gestión del patrimonio, pues sí, también viene de la mano con lo anterior. Ahora, los beneficios de tener un buen gobierno corporativo, eficiencia operativa.
Garantizamos la permanencia de la sociedad en el tiempo, que esto también es una de las claves, ¿no? Generamos valor, se toman mejores decisiones y se logra tener sostenibilidad a largo plazo. Ahora, vamos a platicar un poco de ejemplos concretos de empresas familiares que han implementado gobierno corporativo aquí en México. Si ustedes buscan en internet, hay muchísimos casos a nivel internacional, muchos muy famosos, muchos muy sonados, pero yo quería aterrizarlo a que vieran aquí empresas en México. Algunas, bueno, ahorita vamos a entrar a ver los casos. Uno de los más famosos hasta ahorita es Grupo Bimbo. Como saben, está a cargo de la familia Serviche. Em, la administración de la sociedad está a cargo de un consejo de administración y un director general. Obviamente sabemos que Grupo Bimbo es una empresa muy, muy grande, por lo que mire, el consejo de administración tiene que estar integrado por un mínimo de 5 y máximo 21 consejeros propietarios, de los cuales al menos el 25% tienen que ser independientes. Obviamente, pues una empresa de este tamaño sí necesita tener muchos consejeros. Entonces, 21 consejeros, bueno, aquí me llama la atención que es un punto importante a considerar también para el gobierno corporativo. Se recomienda en las empresas que tengan consejo de administración que siempre pongan un número impar. ¿Por qué? Porque al momento de la toma de decisiones nunca va a haber empate. De lo contrario, si designan ustedes un número par en su consejo de administración, tienen que establecer mecanismos para quién tendrá voz de calidad o voto de calidad en el caso de un empate, que generalmente es el presidente, pero luego se puede tornar ahí pues a pleitos también o a situaciones ríspidas ya entre los participantes. Entonces, lo que se propone es que se tenga un número impar y así de esa manera evitan tener un empate. Y también en este tipo de empresas o ya empresas más grandes, aquí por ejemplo, como pueden ver, dice 21 consejeros propietarios, los cuales significa que tienen un suplente. Es decir, si el consejero no puede ir, para que no vayan a quedar 20 consejeros y otra vez puedan estar en el supuesto de estar en un empate, todos tienen un suplente. No va el propietario, va el suplente. En algún punto, alguno, ya sea el propietario o el suplente, se encuentra en una situación en la que ya no le es posible continuar, se hace una asamblea para designar quién va a ser el nuevo propietario o el nuevo suplente en su caso, pero que siempre exista esa dualidad en todos los consejeros para que puedan estar tomando decisiones. La verdad desconozco si ellos se juntan bimestral o trimestralmente, pero pues la periodicidad en la que se tienen que estar juntando es mucho más frecuente a una vez al año, como establece la ley. Los miembros independientes de este consejo de administración cuentan con un límite de duración de 12 años para desempeñar sus funciones. Entonces, cada 12 años van cambiando a esos consejeros suplentes. También yo tenía entendido que no todos los consejeros suplentes entraron al mismo tiempo, por lo que se van rotando periódicamente cada uno de ellos hasta cumplir sus 12 años. La vigilancia de la sociedad está a cargo de un comité de autoría y de prácticas societarias. Bueno, otra vez, sabemos que esta empresa es muy grande, por eso tiene varios consejos, comités y todo lo que se puedan imaginar, pero aquí en México este es un claro ejemplo de cómo operan el gobierno corporativo. Aquí está cómo está conformado actualmente, si les interesa después leerlo por cultura general. Les voy a compartir esta presentación también para que la vean después, entonces ahí lo pueden revisar más a detalle. Pero bueno, aquí miren, podemos ver que sí hay varios servicios aquí que forman parte del consejo, pero también pues muchos que no tienen el apellido y forman parte de los consejeros independientes. Comités que integran Grupo Bimbo, adicionalmente, estos no están por ley, pero si ustedes lo requieren porque consideran que esto les va a servir para su operación, los pueden designar. Ellos tienen un comité directivo, un comité de auditoría y prácticas societarias, comité de evaluación, compensación y nominaciones, comité de finanzas y planeación. Y seguro tienen otros subcomités también internos y han de ser muchísimos más. Otro ejemplo, aquí en México, es Grupo Deblin, que es de Deblin Holdings, SAPI DCB, es una SAPI. Eh, Van en su tercera generación desde su creación, lo cual refleja que tienen unos buenos esquemas de gobierno corporativo y que los están implementando muy bien. La presidenta actual es Melanie Devlin, que es miembro de la familia fundadora, me parece que es de las nietas, y a su vez la presidenta es miembro activo del Comité de Auditoría y Comité de Prácticas Societarias. Es responsable de coordinar todas las actividades de estos órganos, así como el correcto funcionamiento en general del gobierno corporativo de la empresa.
Otro ejemplo muy claro que tenemos aquí en México es Grupo Carso, donde, pues bueno, ya sabemos que pertenece a la familia Slim. La administración está encomendada a un consejo de administración y a un director general, los cuales son electos por Asamblea General de Accionistas. El consejo de administración está integrado por 11 consejeros propietarios, deben de tener sus suplentes. Así también tienen 5 consejeros independientes, los cuales fueron seleccionados con base a su experiencia, capacidad y prestigio profesional, sin conflicto de interés alguno. La vigilancia de la sociedad está a cargo de un comité de prácticas societarias y de auditoría. Y bueno, aquí están cómo está integrado actualmente, cuántos años llevan ahí como consejeros. Obviamente el ingeniero Carlos Slim pues es el presidente ahorita, pero también ya su hijo Carlos se está metiendo cada vez más a los negocios del papá. Hay varios aquí miembros que sí son de la familia, hijos, yernos, pero también hay varios independientes. Cemex es otro ejemplo. Cuenta con una junta directiva con 15 miembros, de los cuales el 65% son independientes, de acuerdo a lo establecido en la ley del mercado de valores, porque aquí es una sociedad anónima bursátil, le aplica directamente la ley del mercado de valores. Su consejo de administración se reúne al menos una vez cada 3 meses. Cuenta con un comité de prácticas corporativas y finanzas conformado por 4 directores independientes y cuenta con un comité de auditoría conformado por 3 miembros. Este caso es el que me parece ahorita muy, muy relevante por lo que sucedió en tiempos recientes. No sé si todos aquí conocían o sabían quién era el empresario Carlos Bremer. Él formaba parte del Grupo Value, que es una de las empresas de evaluación más importantes que existe ahorita en México, y sorpresivamente falleció a inicios de año, en el mes de febrero. Entonces, Em, esta empresa siempre se caracterizó por tener buenas prácticas de gobierno corporativo, pero me pareció muy interesante a mí ver cómo participaron ellos para la designación del nuevo director general y del presidente del Consejo de Administración, que eran los cargos que ostentaba Carlos antes de fallecer. Ellos sí tenían a sus políticas internas sucesorias. La persona que desempeñaba el cargo de director general al momento del fallecimiento del licenciado Bremer, es el que asume el cargo de presidente interino, en lo que se tomaban las decisiones de quién iba a continuar con ese cargo, y después fue ratificado que esa persona sí siguiera desempeñándose como director general y como presidente del consejo. Probablemente ya estaba establecido en su gobierno corporativo interno, en sus políticas sucesorias, que la persona que desempeñara el cargo de director general subiría como presidente en caso de cualquier situación, pero este tipo de cosas son las que se tienen que tener establecidas previamente para que esto pueda operar sin mayor tema y que pueda, que la empresa no se vea afectada en un supuesto de este tipo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, entre que sucede algo imprevisto, en lo que se juntan, toman una decisión, están de acuerdo, no están de acuerdo, pueden pasar muchos meses y esos meses son cruciales para la vida de una empresa cuando sufre una pérdida muy importante, porque en el momento de una pérdida, lo que se quiere es garantizar a los clientes o a los inversionistas que todo está bien, que aunque se tuvo una pérdida importante, la empresa va a seguir operando y que no van a tener em, que no van a notar ellos el cambio, que todo va a seguir operando conforme venía haciéndolo y que no van a tener ninguna contingencia. Entonces, si se tardan mucho en designar a la nueva persona o si notan que internamente están nerviosos por cómo va a ser este cambio, eso se refleja y repercute directamente con sus clientes o con sus inversionistas. En cambio, si tienen todo establecido, no hay tema. O sea, muchos, o sea, me tocó leer algunas notas que decían que todavía apenas lo estaban enterrando y que ya tenían ratificado a su sucesor, pues así es como debe de operar. O sea, la realidad es que viéndolo fríamente, sí entiendo la parte sentimental y emocional, pero la empresa sigue. Y aunque la cabeza ahorita ya no esté, tiene que alguien más que asumir ese puesto. Entonces, cuando tienes claramente delimitado el gobierno corporativo en el aspecto sucesorio, la empresa no debe de afectarse en el caso de un tema de este tipo. La sucesión en la empresa familiar se entiende como el proceso en el que finaliza la transmisión del poder de decisión y de propiedad y se pasa a la siguiente generación. Es uno de los procesos más importantes y a la vez más críticos que se debe de considerar y emprender una empresa familiar para garantizar su continuidad y que pueda permanecer en manos de la familia empresaria.
La fuerte vinculación emocional que existe con la empresa familiar hace que sea una de las cuestiones consideradas como relevantes para los miembros de la familia, tanto para los sucesores como especialmente para el líder, sobre todo si este ha sido su fundador. Me ha tocado también ver un par de casos donde fallece el fundador y él en su afán de protector, de pater familias, le deja todo a los hijos. Pero la mayoría de las veces, cuando los hijos ni siquiera están involucrados en el negocio, les cae esto y dicen, ah, sí, claro, yo me sumo a la empresa. No la conocen, no saben cómo operan, no saben ni quiénes son sus clientes, ni sus principales competidores, ni sus canales de distribución, mm, mm, quién tiene interés en invertir. Y entonces ahí es cuando se empieza a ir a pique. Muchos de esas personas, de los fundadores, dicen, no, 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 yo no quiero ver temas sucesorios ahorita. ¿Para qué? No lo considero necesario, no lo considero importante. Y después es cuando vienen los problemas, porque ellos piensan que le están dejando a los hijos la empresa, pero la realidad es que les dejan una empresa que no saben operar. Y eso se va a acabar al cabo de un par de años, o inclusive a veces se la acaban hasta mucho antes. La falta de una sucesión adecuada genera conflictos y genera incertidumbre entre los empleados, proveedores, clientes y todos aquellos terceros interesados que dan como resultado la discontinuidad de la empresa. Es por eso que la sucesión debe ser un proceso reflexionado, planeado y administrado con oportunidad. Perder a una persona clave en la organización implica perder conocimiento y experiencia acumulado a través de los años. Esta pérdida de conocimiento y experiencia organizacional puede ser mitigada con ayuda de un plan de sucesión, ya que la continuidad va de la mano con aquellas iniciativas y estrategias definidas para que la empresa siga operando sin importar cuántas personas cambien en la dirección y liderazgo de la misma. Me ha tocado ver otros clientes que dicen, yo tengo, mi fundador es persona clave. ¿Por qué? Porque es el que trajo los contactos, es el que tiene el conocimiento, es el que si se van nos va a repercutir en una curva de aprendizaje. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? O sea, sí tenemos todo planeado, pero si no está el fundador, sí nos impacta directamente interno a nosotros y a nuestros ingresos y por lo tanto a nuestra operación. Bueno, pues existen varias maneras de poder tener ahí eh, algún seguro. Este, me ha tocado que inclusive que hasta contratan en un seguro que le ponen seguro de hombre clave. Es decir, de si nos falta esta persona en la empresa, tenemos este seguro que con este seguro nos permite continuar la operación de la empresa por X tiempo en lo que podemos nosotros retomar las riendas y retomar la operación de la empresa de la misma manera en la que se venía haciendo previamente. Obviamente es un seguro que se tiene que contratar previamente y que tiene que estar muy planeado y tienen que estar las reglas de operación muy bien establecidas para saber en qué momentos va a aplicar y con qué personas y en qué casos y cuánto tiempo y bueno, todo lo demás que pudiera aplicar. Eh, Esto es generalmente lo que se debe contemplar en un plan de sucesión en una empresa. Se debe de establecer la misión, visión y valores de la empresa familiar, establecer un gobierno corporativo adecuado a las necesidades de la empresa, identificar los perfiles requeridos para ocupar cada puesto. Esto es importante porque una persona puede tener 3, 4 hijos, pero la realidad es que no todos tienen el perfil que se requiere para operar una empresa. Sí podrán ser accionistas, no digo que no, o sea, sí forman parte de los socios o accionistas de la empresa, pero hay que también saber decidir y poder definir quién tiene perfil para operar la empresa. Porque después se topan en que todos forman parte también del consejo, quieren hacer una operación, algunos no saben cómo opera o no saben qué es en beneficio de la empresa y se ponen traen sus problemas familiares, los arrastran hacia la sociedad, cosas que no tienen nada que ver y simplemente porque el día de hoy mi hermano me cae gordo, no voy a aceptar lo que él me está proponiendo. Entonces, esos son los que tenemos que tratar de evitar, que esto no se vaya hasta el escalón de la administración de la sociedad. Elegir un sucesor y comunicarlo, porque luego también están ahí como en la serie de Succession, donde están ahí los hermanos peleándose a ver quién va a ser y todavía el papá ni se muere y ya están los otros hijos ahí peleándose por quién se va a quedar. Entonces, no, que sea muy claro. O sea, y me parece que el Grupo Carso tiene eso muy bien delimitado porque ya están perfilando desde hace ya varios años al hijo mayor del ingeniero Slim, a que él va a ser el sucesor.
Capacitar al sucesor por medio de educación y experiencia laboral. Obviamente, si tú quieres que el sucesor sea determinada persona, que es parte de la familia, pues tienes que involucrarlo desde antes en la empresa. No esperen a que una vez que ya falte el fundador o el que tiene el control ahorita, ya entre esta nueva persona a empaparse del conocimiento de la empresa, porque pues no va a funcionar eso. Entonces, tiene que estar ya familiarizado y empapado con las operaciones y inclusive ya desempeñando algún cargo que implique algún puesto importante o toma de decisiones de algún tipo en algún área en particular o algo, pero que ya esté muy involucrado con la empresa para que pueda ser orgánicamente el sucesor ideal para en este punto. Y establecer un periodo para llevar a cabo la transición. Es decir, si es una persona que está totalmente involucrada y sabe ya las operaciones y ya se veía venir este tema y estaba más que platicado, pues a lo mejor el periodo deberá ser más corto o no deberá ni siquiera de afectar, así como en el caso del fallecimiento de Carlos Bremer. Pero si necesitamos a lo mejor una curva de aprendizaje, si sí nos impacta, pues bueno, el periodo será un poco más amplio. Solo hay que considerar qué va a pasar en esa transición, cómo van a operar y cómo van a transmitirles seguridad a sus clientes, proveedores, inversionistas y todo, inclusive a sus mismos empleados, ¿eh? Porque en un momento de inseguridad en la empresa, muchos empleados se van. Dicen, yo no sé aquí qué va a pasar, mejor yo me voy a un lugar donde me sienta seguro. Y también, si se les empieza a ir toda la gente, les repercute directamente. Consejos para la implementación de un gobierno corporativo en una empresa familiar. Bueno, ya hemos platicado de varios de ellos, pero designación de órganos de gobierno. Eso es muy importante. Establecimiento de misión y visión de la empresa. Identificar los valores de la empresa. ¿A dónde quieren ir? ¿Qué quiero hacer? ¿A dónde voy a llegar? ¿Hasta qué? O sea, ¿qué actitudes internas voy a soportar o tolerar con sanciones o cuáles no hay manera y se van? Diseño de la gestión de riesgos. Elaboración de un método de control interno. Establecimiento de roles y responsabilidades, implementación de un código ético y de conducta con enfoque en la separación de asuntos familiares de la empresa, formalización legalmente del modelo de gobierno corporativo. Y bueno, antes ya de pasar a la sección de preguntas, quiero hacer especial énfasis en el código ético y de conducta porque, como les decía al inicio, muchas de las empresas aquí en México no lo tienen y luego caen en ciertos supuestos en los que no saben qué hacer. Eh, también, de la mano con el oficial de cumplimiento, muchísimas veces caemos en actividades con empleados en las que, bueno, a ver, es que esto no estaba en los manuales que le dimos al empleado, estas actividades. ¿Qué procede? Sí, aceptamos, no aceptamos, nos están pidiendo esto. eh, y se torna un poco desgastante porque tienes que tomar decisiones, o sea, sobre todo la dirección general, el órgano de administración o inclusive hasta los socios se tienen que tomar decisiones con poco tiempo para tomarlas, con poca información, por no tener estos procesos debidamente establecidos previamente. Es decir, todo el tema de eh, discriminación, acoso, prácticas monopólicas, antilavado, todo eso tiene que estar establecido previamente, porque si no, les puede impactar directamente a ustedes también en la toma de decisiones cuando no tienen el tiempo suficiente para poder tomar las decisiones. A ver, permíteme, se dejó de compartir mi pantalla, ¿no? Ah, bueno, yo dejé de verlas, pero bueno, creo que ya habíamos terminado esa parte y ahí vamos a la sección de preguntas. No sé si hasta aquí alguien tiene preguntas. Muchas gracias, maestra Thais, por la presentación. Abrimos un espacio para preguntas. Quien guste escribirla en el chat, quien guste abrir su micrófono, que nos levante la manita, por favor, para darle la palabra. Antes, por lo pronto voy a ir compartiendo un link ahí en el chat. Muchas gracias. Sí. No sé si todo quedó muy claro porque nadie tiene preguntas. Yo creo que quedó muy claro todo, o están, eh,
pensando toda la información que se van a llevar, muy importante, ¿verdad? No sé, presidente, si quiera complementar algo antes de cerrar la conferencia del día de hoy. Sí, muy interesante, la verdad, me recordó como te platicaba Carolina, mis experiencias familiares. Yo me acuerdo muy bien de ese tema de que no es, concretando muy rapidito, sí se puede, ese rescate de empresas familiares. Me llamó mucho la atención el respeto con el que nos hablábamos, en este caso somos cinco hermanos, somos nones, y eso ayudó mucho en las votaciones. Aquí la palabra me llama es no hard feelings. Me llamó la atención de que nos hacíamos pedazos en las juntas y al salir nos íbamos a comer. Entonces era algo muy Sí, interesante esos contrastes, ¿no? Entonces quiero invitar a todos ustedes, a que si conocen a alguna persona que tiene un problema de gobierno, de familiar, que tiene una empresa pequeña, grande, mediana, lo que sea, obviamente aquí en La Paz, pues invitarlos a que les informen de ese tipo de cursos, de capacitaciones, de estrategias para rescatar las empresas. La verdad yo estoy no preocupado, pero sí me estoy atento a que como Canaco nosotros le demos la importancia a la empresa familiar. Y bienvenidos todos, muchas gracias por participar, Carolina, mucho gusto en conocerte, espero alguno conocerte personalmente por acá en La Paz. Y aquí tienes tu casa y muchas gracias a todos. Y muchas gracias, Lilian, felicidades. Felicidades a todos y muchas gracias por su participación. Un buen muchas estudio. gracias. Yo quedo a sus órdenes y sí, espero darme una vuelta pronto por allá para podernos Sí, conocer en sí, persona. si me permiten, sí, aquí Sí, me pasaron ah, levantó claro, la mano, claro. Nancy, te doy la palabra. ¿A mí? Ok. Gracias, Thais, por la presentación. La verdad es que fue muy rica, muy informativa. Yo tengo una pregunta, o sea, como que todo esto suena muy bien y como que la verdad, pues tiene sentido, ¿no? Tener todo esto. En la práctica, por ejemplo, ¿cómo podrían hacer las mini pymes? O sea, para tener, digamos, como que estas estructuras que les permitan la continuidad y todo, pero que en la práctica, o sea, son tan chiquitas muchas veces y hay como que cierta informalidad y no hay procesos claros. ¿Cómo se podría implementar? ¿Por dónde se podría empezar para tener esto? Claro, mira, pues independientemente de si es una mini pyme, también el primer punto sería asegurarnos que tengan su sociedad debidamente constituida. Porque también nos enfrentamos a eso muchas veces de que es un negocio de dos personas, pero nunca constituyeron una sociedad y ya ahí la transmisión, pues ya empieza a complicar. Pero bueno, empezando con que sí tienen la sociedad constituida y están en cumplimiento de sus obligaciones legales, no hay un mínimo para que tú puedas empezar a poner tus elementos de gobierno corporativo. Como les decía al inicio, o sea, tenemos que revisar el tipo de sociedad de que se trata, el giro de que se trata, para ver qué tanto podemos poner de candados o de elementos que los protejan. También hay que analizar, bueno, son dos socios nada más y operan muy poquito, pero bueno, ellos, cada uno tiene dos hijos, están chiquitos, pero vamos poniendo de una vez, vamos dejando aquí las reglas del juego muy claro. Vamos viendo cómo nos funcionaría mejor a nosotros el tema de cómo podemos operar internamente ahorita para establecer principios de gobierno corporativo. ¿Qué podemos poner aquí en temas sucesorios? Ese es un tema, ¿sabes qué? Que también les da, eh, no sé si les da miedo aquí a la gente, o sea, si es todavía como un poco de tabú hablar como de temas sucesorios cuando están en edad joven, como que piensan, no, a mí todavía me faltan muchos años, yo para qué me preocupo por esos temas. Entonces sí me he enfrentado yo con que existe mucha resistencia por parte de algunos empresarios, independientemente del tamaño de su empresa, a contemplar aspectos sucesorios porque están jóvenes, ¿no? Entonces, yo a mis clientes siempre les digo, así sean, inclusive así sean solteros y no tengan familia todavía, les digo, es importante que tomemos en consideración esto porque ojalá sea el caso, tu empresa despega en 1 o 2 años y se vuelven súper exitosos, empiezan a tener muchísimas operaciones que a lo mejor ahorita no las ves, me dices, hoy por hoy no las tengo, pero en un año sí las vas a tener, o en 2, o en 3, o en 5, o en 10. Y si tú no contemplas estos puntos,
pues bueno, pueden entrar en un conflicto y ahí al rato está la esposa de uno tomando decisiones de una empresa que ni sabe operar con el otro que ya se enojó porque, pues, ¿por qué está tomando decisiones ella? Entonces, se trata de tener todas las reglas del juego claras desde el inicio o desde lo más temprano que se pueda. em, y no necesitas tener una gran estructura, o sea, no necesitas tener director para cada cosa y comités de auditoría y todo, si tu empresa ahorita es pequeña, pero sí puedes empezar a implementar los principios, puedes empezar a implementar cómo, cómo va a ser el tema sucesorio, poner desde ahorita, aunque solo sean dos, tus códigos de ética, de cómo van a proceder. Ah, bueno, ya desde ahorita pongo en mi código de ética que si empiezo a tener ingresos anuales por más de cierta cantidad, deberíamos tener ya conformado un consejo que tendrá que tener tantos integrantes o que tendremos que constituir un comité de cierta cosa o que eventualmente tendremos que contratar a una persona que desempeñe cierto cargo o que tú y yo, si solo somos dos, bueno, nos tenemos que estar juntando tú y yo cada 6 meses para ver cómo vamos. Porque si tú eres el que está tomando ciertas decisiones, a ver, pues dime cómo las estás tomando, ¿te está funcionando, no te está funcionando? Oye, le metemos más al tema de marketing o no sé. O sea, aunque sean una mini pyme, sí tienen elementos para empezar a implementar el gobierno corporativo de acuerdo a su tamaño y en medida de conforme sus operaciones vayan avanzando. Muchas gracias, maestra. Tengo dos preguntas en el chat. ¿Sí tenemos Sí, tiempo? Sí. sí, sí. Pregunta Vladimir Huerta. ¿Los títulos accionarios son relevantes en el caso de una sucesión? ¿Existe una estructura correcta para evitar conflictos futuros? Eh, Son dos preguntas, las voy a dividir. ¿Los títulos accionarios son relevantes en caso de una sucesión? Sí, los títulos accionarios son relevantes para la operación de una sociedad. O sea, es obligación de las sociedades emitir los títulos accionarios para que los tenedores de esos títulos puedan decir y ostentarse como accionistas de una sociedad. Siempre deben de estar. En el caso de una sucesión, pues con mayor razón, lo que se deja en la herencia o en los legados son los títulos accionarios. Es decir, obviamente están ahí todos los documentos legales que van detrás de una sucesión, pero una persona puede llegar también con los títulos y decir, miren, a mí aquí están los documentos donde la adjudicación, donde se determina que yo soy el heredero o el legatario, y aquí están mis títulos accionarios, por favor, hagan los endosos correspondientes o cancélenlos y emitan los nuevos que estén a mi nombre. Eso sí, o sea, sí es necesario contar con ellos. También la realidad es que muchas empresas aquí en México no tienen títulos accionarios. O sea, siendo muy sinceros, muchos no los tienen. Yo a todos mis clientes sí les recomiendo tenerlos. Y luego me andan vendiendo títulos accionarios muy viejos que no están actualizados y llegan los nuevos y me dicen, yo aquí decía que tengo tantas acciones. Y yo, sí, señor, pero hubo una disminución de capital hace 20 años. Claro que ya no son ese número de acciones. O se devaluó el peso, ya no tiene 1 millón de acciones, o sea, ya no tiene 1 millón de pesos, eran nomás 1,100, no sé. Me ha pasado de eso, pero sí, sí es importante tener los títulos accionarios y tenerlos actualizados también, que eso es obligación del administrador general único o del secretario del Consejo de Administración. Ahora, ¿existe una estructura correcta para evitar conflictos futuros? Bueno, no existe una estructura que te garantice 100% que puedan evitar conflictos futuros, pero la implementación de elementos de gobierno corporativo sí disminuye de manera considerable los conflictos futuros que pudieran tener. Habrá que ver también a qué tipo de conflictos futuros te refieres, porque, bueno, a lo mejor para la operación el gobierno corporativo sí les puede garantizar ahí un mejor funcionamiento. En temas sucesorios, si dejan ahí un esquema de sucesorio, pues también les va a disminuir los conflictos futuros. Pero si tienen una asamblea donde están votando y entre socios no están llegando a una decisión y ya tienen ahí un pleito, pues bueno, por más que tengas elementos de gobierno corporativo, no puedes evitar que exista a lo mejor una diferencia de criterios entre el grupo A y el grupo B, pero pues sí tienes elementos para superarla y que puedan seguir operando sin que esto genere mayor conflicto. Obviamente también dependerá del tipo de sociedad que tengan, del giro y de todo, ¿no? O sea, esto tiene que ser casuístico. Muchas gracias. Una última pregunta. Pregunta al ingeniero Manuel Salgado. Desde su punto de vista, ¿cuál es el plan de acción para el desarrollo de la cadena de reemplazo para el Consejo Directivo? Precisamente considerando los imponderables que los miembros propietarios puedan sufrir. Bueno,
lo que yo recomendaría es, sobre todo los miembros propietarios, tener un suplente, ¿no? Eso sería como el punto número 1 para que nunca quede el consejo con puestos vacantes y donde no se puedan tomar las decisiones. Ahora, rara vez, no digo que sea regla general, pero rara vez los miembros que también forman parte de los consejeros patrimoniales, o sea, que también son socios o accionistas, rara vez dejan su cargo en el consejo. O sea, ellos siempre quieren formar parte del consejo. Más bien los que se están rotando son los independientes. Eso es como funciona más o menos en la práctica. Y a los independientes se les pone una periodicidad. Habrá quienes los renuevan cada año, cada 2 años, cada 3 años, o inclusive si son varios, dicen, bueno, a la mitad de los independientes los voy a renovar un año y a la otra mitad otro año, o sea, para que vayan, no vayan todos a la par y no sea un consejo totalmente nuevo cada año, sino que pues se queden la mitad y la otra mitad ingrese y así vayan garantizando que por lo menos la mitad ya conoce la operación en lo que se cubre la curva de aprendizaje con los que van entrando. Habrá quienes sí dicen, no, inclusive si son patrimoniales, si son socios, también que se vayan. Duran 2, 3 años y cambiamos. Entonces, bueno, ya dependerá de cada empresa lo que quieran lograr, a dónde quieran ir, si les conviene. No sé si a lo mejor los independientes les cobren mucho y les cueste mucho tenerlos y prefieren tener por lo pronto consejeros patrimoniales. O si dicen, no, la verdad es que yo sí quiero invertir en eso y sí voy a contratar e invitar a personas que yo considero que tienen el perfil que yo quiero que vaya a mi empresa para que formen parte del consejo. Entonces, pues bueno, también ahí habrá que negociar con ellos, pero pues establecer un proceso, el proceso que mejor les convenga internamente a ustedes. O sea, no hay por ley uno que yo les diga así tiene que funcionar. No. Inclusive la ley dice que en las asambleas anuales se tiene que ratificar al consejo si es que se decide ratificar por ese ejercicio social o hasta nueva designación. Es decir, si yo te ratifiqué para este año, pero si para el año que entra no designa a nadie nuevo, tú sigues estando ahí hasta que yo pueda designar a alguien nuevo. Entonces, pues bueno, ya será cuestión de cada empresa en lo particular de analizar y ver cómo les conviene más ese tema. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por el tema. Si me permite un momentito, voy a compartir aquí el reconocimiento a la maestra Thais Carolina Béjar Talavera por su valiosa exposición de la videoconferencia informativa Gobierno Corporativo con enfoque en empresas familiares. Ella es socia del área corporativa de Vila Abogados. Este reconocimiento se entrega en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a 4 de junio del 2024 y la firma nuestro presidente, el licenciado Héctor Jesús Castro Salazar. Le agradecemos enormemente el apoyo a Vila y Asociados. A nombre de Canaco La Paz le agradecemos a todos por habernos acompañado y daremos por concluida el tema del día de hoy. A todos, muchas gracias por su participación y sobre todo a la maestra Thais Béjar. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco y quedo aquí a sus órdenes. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Hasta luego.